Capítulo 11. Bintilso de no Shirayuki. Afuera de la casa, la expresión de Satoru se ensombreció al escuchar los términos de la apuesta. Sin dudarlo, se apresuró a entrar y detenerla. Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso, el anciano que estaba a su lado extendió la mano y lo detuvo. Satoru, espera. Jefe del clan, no apruebo esta apuesta. El rostro de Satoru estaba lleno de frustración. No entendía por qué el anciano lo detenía. Si la apuesta salía adelante, conociendo la personalidad de Satoshi, su hermano la honraría sin dudarlo. Tranquilízate, dijo el anciano, entrecerrando los ojos mientras observaba la forja. Su mirada estaba fija en Satoshi. Satoru, a veces todavía eres demasiado impaciente. Puede que tú y Satoshi sean gemelos, pero sus personalidades se complementan. Satoshi es demasiado tranquilo y metódico, mientras que tú eres demasiado impulsivo e inquieto. Quizás el destino lo dispuso así. El anciano dejó escapar un suspiro lento antes de continuar con voz firme. Piénsalo bien, ¿realmente crees que alguien como Satoshi haría una apuesta que no puede ganar? Sí, Takuya es importante para él. Pero como su hermano, tú eres igual de importante. Esperemos a ver cómo se desarrolla esto. Yo también tengo curiosidad. Un destello de anticipación brilló en los ojos del anciano. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que prestó verdadera atención a Gojo Satoshi, quien había pasado sus días forjando herramientas malditas en lugar de participar en combate. ¿Podría ser realmente como Takuya afirmó? ¿Satoshi realmente había logrado crear una herramienta maldita a la edad de 6 años? Si esto era cierto, entonces Satoshi poseía un tipo diferente de genio, uno que podía rivalizar o incluso superar los talentos de los hechiceros del Jujutsu. A diferencia de los hechiceros ordinarios, el anciano, como jefe del clan rojo, tenía una perspectiva diferente de las cosas. La mayoría de los hechiceros consideraban las herramientas malditas como meras armas de apoyo, secundarias a su propia fuerza. Pero él no lo vio así. Para él, un hechicero que manejaba una poderosa herramienta maldita era un hechicero completo. Había un viejo dicho: un verdadero caballero no es superior por su nacimiento, sino por su habilidad para utilizar herramientas. Un hechicero capaz debe aprender a utilizar herramientas malditas. Esta era precisamente la razón por la que el anciano siempre había valorado tanto a Takuya. Si el clan Gojo carecía de un maestro forjador de herramientas maldito, eventualmente perdería su base como familia dominante de Jujutsu. Y sin embargo, a pesar de la importancia de Takuya, Shunichi le había faltado el respeto tan abiertamente. Los ojos del anciano se entrecerraron. Las cosas se salieron de control mientras yo no estaba prestando atención. Quizás sea hora de hacer algunos cambios dentro de la familia. En cuanto a la dirección futura del clan, eso era algo que solo Gojo Satoru y Gojo Satoshi podían decidir. Los dos portadores de los 6 ojos reconstruirían el clan Gojo desde dentro o lo quemarían y crearían algo completamente nuevo. Y en cuanto a él mismo, él era simplemente el perro guardián, el que tenía que asegurarse de que ese enorme barco, el clan Gojo, no se hundiera antes de llegar a su destino. Ya sea que Satoru y Satoshi decidan restaurar o destruir la nave. Eso ya no era asunto suyo. En comparación con la profunda contemplación del anciano, las emociones de Satoru eran mucho más simples. Si Satoshi está realmente en desventaja, entonces intervendré y terminaré esta apuesta inmediatamente. Sus brillantes ojos azules permanecieron pegados a la escena dentro de la forja, sin querer perderse ni un solo detalle. Joven maestro Satoshi, dígame, ¿cómo quiere llevar a cabo esta competencia? El tono de Shunichi era serio mientras miraba a Satoshi. En su mente, ya había ganado. Él era un hechicero de grado 2, mientras que Satoshi no tenía energía maldita en absoluto, solo era un simple humano común y corriente. El arma en sus manos era una herramienta maldita de grado 2, elaborada personalmente por Takuya, un maestro forjador. Y aún así, el arma de Satoshi ni siquiera parecía una herramienta maldita. Incluso si fuera una, ¿cómo podría una herramienta forjada por un aprendiz superar a una forjada por el propio maestro? Sumando todo esto, Shunichi no veía ninguna forma posible de que Satoshi ganara. Honestamente, casi sintió lástima por el niño. Esta apuesta fue tan injusta que estaba dispuesto a aceptar cualquier condición que estableciera Satoshi. Por supuesto. Siempre que fueran razonables.
Con eso, Shunichi casualmente arrojó a Sode no Shirayuki a Satoshi. Ya que esta es una batalla de herramientas malditas, no usaré mi propia energía maldita contra ti. Solo usaré la energía maldita almacenada en mi arma. Eso debería ser justo. Sus palabras estaban cargadas de arrogancia. Después de todo, se enfrentaba a un niño de 6 años. Se sentía indigno de él darlo todo. Pero Satoshi no le respondió a Shunichi en absoluto. Toda su atención estaba en el zanpakuto que tenía en sus manos. Hasta ahora, Sode no Shirayuki había permanecido envuelto en tela. Ahora que finalmente podía ver su verdadera forma, los ojos de Satoshi se abrieron de par en par. Esto es Sode no Shirayuki. ¿Por qué parece tan ordinario? ¿No se supone que es la zanpakuto más hermosa de toda la sociedad de almas? Su corazón se hundió. La espada que tenía delante no se parecía en nada a la Sode no Shirayuki de sus recuerdos. En lugar de una katana blanca prístina, lo que sostenía era un arma aparentemente simple. La tsuba octogonal tenía una forma casi rectangular, con patrones de llamas en los lados largos y diseños de magatama en los lados cortos. La hoja en sí tenía ranuras curvas, junto con una serie de relieves grabados en ambos lados. El mango estaba envuelto en una tela de color marrón rojizo intenso. A primera vista, no se parecía en nada al legendario Sode no Shirayuki. Una aguda inquietud se apoderó del pecho de Satoshi. En esta batalla de herramientas malditas, mi única ventaja es mi zanpakuto. Pero si Sode no Shirayuki no me responde, entonces pierdo. Instantáneamente. Justo entonces, la voz del sistema resonó en su mente. Unión completada. El anfitrión se ha vinculado exitosamente con zanpakuto. Sode no Shirayuki, estado de Asauchi. Sigue las instrucciones del sistema para desbloquear Shika y Bankai a tu propio ritmo. Pista 1. La apariencia, el estado y las habilidades de una zanpakuto están determinados por la propia alma del Shinigami. Pista 2. Para ejercer su poder, el Shinigami debe aprender el nombre de su zanpakuto y entablar un diálogo mental con ella. Pista 3. Cada espada tiene un nombre. Al invocarlo, un Shinigami puede despertar el verdadero poder de su espada. Pista 4. Bankai es la etapa final de liberación de una zanpakuto. Para alcanzarla, quien la empuña debe materializarse y dominar el espíritu de su espada. Capítulo 12. Experiencia de Kendo. A través de la explicación del sistema, Satoshi finalmente comprendió el estado actual de Sode no Shirayuki. Así que esta es una Asauchi. Parece que todas las zanpakuto que forjo empiezan con esta forma. Solo aprendiendo su verdadero nombre puedo alcanzar el Shikai, y dominando su espíritu, puedo alcanzar el Bankai. Por suerte, ya entiendo cómo funciona el sistema Shinigami y conozco los nombres de cada zanpakuto. De lo contrario, si tuviera que averiguar el nombre ahora, sería demasiado tarde. Satoshi dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Sode no Shirayuki, a partir de ahora, enfrentaremos este mundo juntos. Susurró el nombre de su zanpakuto y lentamente desenvolvió la tela que cubría su hoja. Sus acciones pusieron ansioso a Takuya, provocaron que Shunichi se burlara y dejaron a Satoru, observando desde afuera, sintiéndose tenso. Satoru, ¿estás nervioso? El anciano a su lado notó las emociones de Satoru y sonrió. Era la primera vez que veía a Satoru, habitualmente despreocupado y excéntrico, mostrando signos de nerviosismo. Entonces, Satoru puede ponerse nervioso. Pero no por sí mismo. El anciano meneó la cabeza, luego extendió la mano para alborotar el cabello de Satoru antes de hablar con voz tranquila pero firme. Satoshi le está hablando a su herramienta maldita. Relájate, noto algo diferente en esa arma. Satoru, ten fe en Satoshi. Si no ocurre nada inesperado, la herramienta maldita en sus manos debería ser aún más poderosa de lo que imaginábamos. Satoru asintió levemente, aunque su mirada permaneció fija en Satoshi. A pesar de las palabras del anciano, su decisión ya estaba tomada. Si ocurriera algo inesperado, entonces él se convertiría en el factor inesperado. En esta apuesta. Sode no Shirayuki. ¡Qué nombre tan bonito! Takuya, quien había presenciado todo el proceso de forja, encontró el nombre apropiado. Era elegante, puro y combinaba a la perfección con la hoja que había tomado forma en las manos de Satoshi. Sode no Shirayuki.
Por muy bonito que sea el nombre, sigue siendo un arma común y corriente. Gojo Shunichi se burló con desdén. Para él, las herramientas malditas eran solo herramientas. Nombrarlas no tenía sentido. Ya fuera el Sode no Shirayuki de Gojo Satoshi o su propio Zikadakri, estos nombres no eran más que etiquetas. Basta de charla. Comencemos. Tío Shunichi, deberías sacar tu herramienta maldita ahora. Satoshi sostuvo el Asauchi con firmeza. Su tamaño lo hacía parecer fuera de lugar en las manos de un niño de 6 años. Esta es mi herramienta maldita Zikadakri. Shunichi desenvainó su katana y asumió una postura defensiva. Joven maestro Satoshi, ataca primero y yo te defenderé. Te mostraré el verdadero poder de una herramienta maldita. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El sonido de las espadas chocando llenó la forja. Satoshi siguió adelante, golpeando con su Asauchi una y otra vez. Shunichi, blandiendo Zikadakri, paró fácilmente cada golpe. La diferencia de experiencia entre ambos fue enorme. Aunque ambos manejaban espadas, Satoshi no tenía ningún entrenamiento en Kendo, mientras que Shunichi era un reconocido maestro del arte, uno de los espadachines más fuertes de todo el clan Gojo. Fue precisamente gracias a esta habilidad que Shunichi tenía tanta confianza. Aún así, no utilizó toda su fuerza. Después de todo, su oponente era solo un niño de 6 años. Por mucho que despreciara a Satoshi, su orgullo como espadachín le impidió aplastar directamente al muchacho. Aún. Esta espada. Incluso mientras desviaba casualmente los golpes de Satoshi, un pensamiento rondaba en el fondo de la mente de Shunichi. ¿Por qué mi espada no lo ha cortado aún? ¿No debería estar doblado o roto ya? Por lógica, un arma normal ya debería haber sufrido daños. Sin embargo, Sode no Shirayuki permaneció completamente intacto. ¿Podría ser esta realmente una herramienta maldita? Shunichi frunció el ceño. No podía sentir ninguna energía maldita, algo que iba en contra de la naturaleza misma de las herramientas malditas. Mientras tanto, Satoshi tuvo una reacción completamente diferente. El anfitrión recibe instrucción de un maestro de la espada. Experiencia en Kendo más 10. El anfitrión recibe instrucción de un maestro de la espada. Experiencia en Kendo más 10. El anfitrión recibe instrucción de un maestro de la espada. Experiencia en Kendo más 10. Con cada ataque, su sistema lo recompensaba con experiencia en Kendo. Espera. Este tipo realmente me está dando entrenamiento gratis. Al darse cuenta de esto, los ojos de Satoshi se iluminaron. Originalmente, su plan había sido simple. Activar Shikai lo más rápido posible y dejar que Shunichi fuera testigo del verdadero poder de Sode no Shirayuki. Pero ahora había encontrado una oportunidad de adquirir experiencia en el cultivo. No había manera de que dejara pasar esto. Con ese pensamiento en mente, Satoshi no solo continuó atacando sino que también comenzó a provocar a Shunichi. Tío Shunichi, ¿es esta realmente tu herramienta maldita? Si sigues bloqueando así, ¿no se doblará primero mi Sode no Shirayuki? Entonces, ¿aún no crees que sea una herramienta maldita? Su voz infantil tenía un tono inocente, pero las palabras eran deliberadas, lo que obligó a Shunichi a seguir defendiéndose. ¿Una herramienta maldita? Como mucho, el material es un poco más resistente. Eso no prueba nada. Veamos si puedes blandir esa espada 100 veces antes de empezar a hablar en grande. Shunichi se burló. Todavía se negaba a reconocer a Sode no Shirayuki como una verdadera herramienta maldita. Además, no importaba lo fuerte que fuera la espada, no importaría. Satoshi era solo un niño, su resistencia no duraría mucho. Y tenía razón. Cuando Satoshi hubo realizado 30 golpes, su fuerza ya estaba empezando a desvanecerse. Haber forjado Sode no Shirayuki anteriormente ya lo había agotado, y ahora blandir una katana de tamaño completo repetidamente estaba pasando factura. Incluso con los beneficios de su restricción celestial, todavía tenía solo 6 años. 31. 32. 33. Sus brazos ardían de cansancio, pero cada notificación del sistema mantenía alta su motivación. Sabía que esta era una oportunidad única. Si ganara esta apuesta, Shunichi nunca le permitiría entrenar así otra vez. 40. 41.
Cuando llegó a los 43 estriques, sus brazos se sentían como plomo. Pero a cambio, su sistema le había recompensado con 430 puntos de experiencia en Kendo. Por primera vez, su competencia en Kendo en el panel del sistema pasó del 0% al 1%. Esto es demasiado lento. Una vez que su experiencia en el manejo de la espada alcanzó el umbral, pudo desbloquear Akuga, técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Entre los 4 estilos básicos de combate de Soul Reaper, Zanjutsu, esgrima, Akuga, combate cuerpo a cuerpo, o movilidad, y Kido, artes demoníacas, Akuga era el que mejor se adaptaba a su cuerpo en ese momento. Después de todo, la restricción celestial hizo que sus habilidades físicas fueran muy superiores a lo normal. Sin una herramienta maldita en la mano, su propio cuerpo se convertiría en su arma más poderosa. Necesito adquirir más experiencia en Kendo y dominar Akuga lo antes posible. Y la forma más rápida de hacerlo era para seguir obligando a Shunichi a pelear con él. Capítulo 13. Danza Sode no Shirayuki. En ese momento, frente a los débiles y lentos golpes de espada de Satoshi, la paciencia de Shunichi había llegado a su límite. Cuando Satoshi blandió su espada por 43ª vez, Shunichi ya podía decir que Satoshi estaba exhausto. Sin embargo, a pesar de más de 40 golpes, la hoja permaneció firme. Shunichi se quedó un poco sorprendido. Si este Sode no Shirayuki realmente había sido forjado por Takuya, entonces su artesanía era realmente extraordinaria. Aún así, todavía no creía que Sode no Shirayuki fuera una herramienta maldita. Joven maestro Satoshi, basta. Dijo Shunichi con un tono cargado de impaciencia. Ya no quiero jugar a la esgrima contigo. Déjame mostrarte lo que es una verdadera herramienta maldita. Shunichi sintió que ya había mostrado suficiente respeto por el descendiente directo del clan Gojo. No estaba dispuesto a perder más tiempo. Bloqueando el siguiente golpe de Satoshi con facilidad, Shunichi canalizó su energía maldita hacia su ar. Cigarra, acosa al enemigo. Cuando su energía maldita surgió en la espada, la forja se llenó de repente con el sonido de innumerables cigarras cantando aparentemente desde la nada. Cicada. Significa cigarra. El sonido de las cigarras, era solo el canto de las cigarras. Pero esta era la habilidad de la herramienta maldita de Gojo Shunichi. Su poder era simple pero insidioso. Con el agudo y penetrante grito de una cigarra, perturbaba la voluntad del oponente por una fracción de segundo. Simultáneamente, permitía al usuario desatar una cuchilla de aire tan delgada como el ala de una cigarra. Esta era su arma, una herramienta maldita de grado 2. El grito de la cigarra. Satoshi, mantente concentrado. Como el creador del grito de cigarra, Takuya conocía muy bien su poder. Sabía que, si bien Shunichi no usaría la espada de aire para dañar físicamente a Satoshi, la repentina interferencia mental del grito de la cigarra tampoco sería fácil de soportar. Desde la perspectiva de Takuya, el resultado ya estaba escrito en piedra. Al principio, esperaba que Sode no Shirayuki fuera la carta de triunfo de Satoshi. Pero tras observar la batalla, quedó claro que la espada tenía fuerza, pero no verdadero poder. Otros podrían estar impresionados de que Sode no Shirayuki hubiera soportado más de 40 enfrentamientos sin siquiera ceder, pero Takuya no estaba sorprendido. Después de todo, había integrado una herramienta maldita de grado 1 en el núcleo de Sode no Shirayuki. Aún así, ¿era este el final? ¿De verdad iba a perder Gojo Satoshi? Fuera de la forja, Satoru estaba observando, su cuerpo ya rebosante de energía maldita, preparado para intervenir. Al igual que Takuya, creía que Satoshi estaba en desventaja. La katana llamada Sode no Shirayuki parecía incapaz de resistir el poder del grito de la cigarra. Pero, al igual que antes, el anciano que estaba a su lado lo detuvo. Satoru, ¿a dónde crees que vas? La expresión de Satoru se llenó de insatisfacción. Por un momento, incluso empezó a dudar de las intenciones del líder del clan. ¿De verdad quería ver fracasar a Satoshi? ¿Acaso le impedía deliberadamente acercarse a su hermano menor? Al ver a Satoru tan agitado, el anciano meneó la cabeza con una risita. Lógicamente hablando, tú y Takuya deberían ser quienes mejor entiendan a Satoshi, ¿no? Entonces, ¿por qué eres más impaciente que un anciano como yo? Mira la cara de Satoshi. ¿Parece alguien acorralado? Satoru frunció el ceño y miró a Satoshi. En ese instante, su cuerpo se tensó.
No había pánico en el rostro de Satoshi. En cambio, había una sonrisa confiada. ¿Qué está sucediendo? ¿Podría ser que Satoshi todavía tenga otra carta bajo la manga? ¿Podría Sode no Shirayuki tener otra habilidad? Pero si es así, ¿por qué luchó contra Shunichi durante tanto tiempo? ¿Qué sentido tenía? No había duda, Satoru y Takuya habían sido engañados por los 43 golpes aparentemente sin sentido de Satoshi. Sin un sistema, no podrían entender qué había ganado Satoshi con esos ataques. Esta vez, Satoru decidió creer en su hermano. Quería ver lo que Satoshi había preparado. Quería que Satoshi demostrara su valía y que convenciera a Shunichi con su propia fuerza. Porque lo sabía, su hermano no era ningún fracaso. Mientras tanto, dentro de la forja, Satoshi apretó su agarre alrededor de Sode no Shirayuki, sintiendo el flujo de energía maldita en su interior. Parece que este es el límite de lo que puedo obtener de esto. Satoshi negó levemente con la cabeza y se aclaró la mente. Luego, levantando la mano derecha a la altura de los ojos, gritó: «Baila, Sode no Shirayuki». En el momento en que habló, el asauchi en su mano comenzó a cambiar. La hoja, la guarda y la empuñadura se volvieron completamente blancas. La hoja en sí cambió de su forma cuadrada a un elegante óvalo, con 6 patrones ahuecados emergiendo a lo largo de su superficie. En la base de la empuñadura apareció un misterioso grabado y en el extremo se materializó una cinta blanca. Todos en la forja quedaron atónitos. ¿Qué acaba de pasar? Ni siquiera parpadeé. ¿Cómo fue que la herramienta maldita cambió de forma de repente? ¿Cómo pudo cambiar tan drásticamente solo porque Satoshi dijo esas palabras? Al ver la verdadera forma de Sode no Shirayuki, Shunichi ya no pudo negar la verdad. Esta no era una katana común y corriente. Takuya había tenido razón desde el principio, esta era una herramienta maldita. ¿Existe un arma tan increíble? El talento de Satoshi no reside en la hechicería, sino en forjar herramientas malditas. Una herramienta maldita que cambia de forma. Algo como esto podría revolucionar todo el mundo del Jujutsu. El anciano al lado de Satoru observaba atentamente, sus ojos brillaban de emoción. En ese momento, vio claramente el futuro de Satoshi, uno que se distanciaba tanto del camino de Satoru como de las formas tradicionales del clan Gojo. Un futuro donde Satoshi siguió su propio camino. Es hermoso. La verdadera forma del Sode no Shirayuki es impresionante. Le sienta de maravilla a Satoshi. Refleja su misma presencia. ¿De verdad es algo que falsificó? Satoshi nunca deja de sorprenderme. Los penetrantes ojos azules de Satoru brillaron de alegría. No importa cuán poderoso resultó ser Sode no Shirayuki, el mero hecho de que Satoshi hubiera creado una herramienta maldita a una edad tan joven ya había destrozado todas las expectativas convencionales. Satoru tenía el talento más fuerte para la hechicería. Pero Satoshi, él tenía el talento más fuerte para la forja. Y juntos, los dos se convertirían en el dúo más fuerte de todo el mundo del Jujutsu. Sí, Sode no Shirayuki se adaptaba perfectamente a Satoshi. Por supuesto. A él también le vendría bien. Las manos de Takuya temblaron levemente mientras miraba la espada. Es real. Esto es real. Por eso no pude liberar completamente su verdadera forma antes, no fue por la forja, sino porque lo estaba usando incorrectamente. El aura que rodeaba a Sode no Shirayuki era abrumadora. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca habría creído que semejante obra maestra había sido creada por un niño de 6 años. Este poder. Esta energía helada. ¿Es realmente energía maldita? ¿Podría ser que Satoshi haya roto de alguna manera las reglas del mundo del Jujutsu? Los ojos de Takuya estaban fijos en Satoshi. Él lo sabía, esta espada contenía más que solo fuerza bruta. Había algo oculto dentro de ello. Algo más allá de lo que cualquier herramienta maldita había logrado antes. Este fue el juicio de un maestro artesano. Capítulo 14. Cae la nieve. La Zanpakuto más hermosa. Joven maestro Satoshi. Aunque pueda forjar una herramienta maldita, ¿de verdad cree que su Sode no Shirayuki es más fuerte que mi grito de cigarra? El mundo de las herramientas malditas es mucho más profundo de lo que crees, joven maestro Satoshi. Al sentir la energía que emanaba de Sode no Shirayuki, Shunichi no pudo identificar qué era, pero instintivamente la categorizó como energía maldita.
Aún así, él seguía confiando. Creía que Satoshi no podría soportar la interferencia del grito de cigarra por mucho tiempo. Después de todo, Satoshi era solo un niño de 6 años. Su fortaleza mental no podría resistir el grito de la cigarra. ¿De verdad? Satoshi arqueó una ceja. Como maestro de herramientas malditas, ¿no crees que entiendo este asunto mejor que tú? Con un movimiento casual, Satoshi levantó Sode no Shirayuki y presionó la parte plana de la hoja contra su propia piel. El frío cortante disipó instantáneamente la neblina que nublaba su mente. El sonido implacable e invasivo de las cigarras silenciado. El grito de la cigarra es realmente poderoso, dijo Satoshi con calma. Pero lo siento. Sode no Shirayuki es más fuerte. Luego cantó. Primer baile. Luna blanca. Con un elegante movimiento de su espada, Satoshi trazó un círculo en el suelo con la punta del Sode no Shirayuki. En el siguiente instante, un frío gélido se extendió desde la marca. Esto es. Satoru, hiperconsciente incluso de las más mínimas fluctuaciones en la energía maldita, sintió que su expresión cambiaba. Pudo decir inmediatamente que esto no era energía maldita. Pero su flujo era exactamente el mismo. Además, esta técnica, primer baile, luna blanca, se sentía inquietantemente similar a una técnica maldita. Satoshi, si no puedes usar Jujutsu, entonces, ¿estás forjando herramientas malditas capaces de producir su propia energía maldita y técnicas? Esa fue la única explicación que Satoru pudo pensar. Mientras tanto, dentro de la forja, tanto Shunichi como Takuya estaban completamente aturdidos. Dentro del círculo de escarcha, la temperatura cayó a un ritmo alarmante. El frío cortante se extendió por sus cuerpos, enfriándolos hasta los huesos. Sentían como si en cualquier momento su sangre pudiera congelarse. ¿Es esta realmente una herramienta maldita, utilizada por alguien sin ninguna energía maldita? Por primera vez, Shunichi sintió algo que antes no había sentido: miedo. Si alguien sin energía maldita pudiera usar herramientas malditas para desatar técnicas como esta, entonces no significaría eso. La brecha entre los hechiceros y la gente común se reduciría dramáticamente. ¿Es Satoshi realmente tan aterrador? Una sola persona, forjando semejante arma, podría estar a punto de transformar todo el mundo del Jujutsu. En el agarre de Shunichi, el grito de cigarra comenzó a temblar. Las cigarras solo cantan en el calor del verano. Ante la fuerza abrumadora del invierno, el canto de las cigarras solo podía caer en el silencio. Cuidado. En ese momento, tanto Satoru como el anciano fuera de la forja reaccionaron instantáneamente, usando limibles para proteger a Shunichi y Takuya. Una fracción de segundo después, una enorme avalancha de nieve surgió de la formación de hielo en el suelo, avanzando hacia arriba y derribando todo el techo de la forja. El horno que una vez estuvo encendido se congeló instantáneamente. En ese momento, toda la finca de Gojo quedó conmocionada. En todo el territorio del clan, los hechiceros giraron sus cabezas hacia la fuente de la perturbación, sus expresiones cambiaron por la sorpresa. La visión de una imponente nevada elevándose dentro del complejo de Gojo les provocó oleadas de inquietud. ¿Qué pasa? ¿Por qué se liberaría una técnica tan masiva dentro de la finca? ¿Alguien está atacando a la familia Gojo? Sin dudarlo, un grupo de hechiceros dejó lo que estaban haciendo y se apresuró hacia la forja. Dentro del clan Gojo, solo había una persona digna de ser el objetivo de un asesinato: Gojo Satoru, portador de los 6 ojos. Y nunca permitirían que el futuro del clan se viera perjudicado. Cada hechicero actuó con rapidez, guiado por esa convicción inquebrantable. Mientras tanto, dentro de la forja ahora expuesta, Satoshi agarró a Sode no Shirayuki y contempló la devastación helada que había creado. En ese momento, él entendió. Por fin había conseguido una carta del triunfo. Durante 6 años estuvo impotente. Pero ahora... ¿Y qué pasa si no tengo energía maldita? ¿Y qué pasa si no puedo usar una técnica maldita? Tengo una Zanpakuto. En este momento, era Sode no Shirayuki. Pero en el futuro, forjaría a Katen Kyokotsu, Sogyo no Kotowari, Kyoka Suigetsu, Rikjin Haka. Uno por uno, los crearía a todos. Y luego, él manejaría el poder de múltiples Zanpakuto al mismo tiempo. En este mundo, cada Zanpakuto es equivalente a un hechicero.
¿Crees que no valgo nada solo porque me falta Jujutsu? Bien. No necesito la protección del clan Gojo. Porque pronto formaré mi propio ejército. Satoshi rió suavemente, levantando a Sode no Shirayuki frente a él. Como era de esperar, eres la Zanpakuto más hermosa. En este mundo, no existe Kuchiki Rukia que pueda ser tu maestra. De ahora en adelante, me seguirás en la batalla. Su reflejo en la hoja prístina y helada reveló a un joven con cabello blanco como la nieve y una determinación ardiente en sus ojos. Ya no seré un espectador más. Ryomen Sukuna. Un día, veré con mis propios ojos el poder que dividió al clan Gojo en dos. Dentro del velo protector de Inigles, Shunichi y Takuya permanecieron en silencio, con sus miradas fijas en Satoshi. En ese momento, Shunichi aceptó completamente la verdad. Había perdido. Completamente. El Sode no Shirayuki en manos de Satoshi estaba a leguas del grito de cigarra. Esta no era solo una poderosa herramienta maldita. Era algo completamente fuera de su imaginación. Joven maestro Satoru. ¿Se encuentra bien? Habían llegado más hechiceros, sus ojos llenos de urgencia. Al ver que Satoru aún mantenía ilimitado, inmediatamente se pusieron en alerta máxima, escaneando el área en busca de presencia enemiga. Pero no encontraron nada. No hay asesinos. No hay rastros de un intruso. Solo Satoshi, de pie tranquilamente en medio de la forja, sosteniendo una katana de color blanco puro. Los hechiceros recién llegados se miraron unos a otros confundidos. ¿No se suponía que iba a haber un ataque? Mientras se reunían más hechiceros, los ojos del anciano brillaron con contemplación antes de finalmente hablar. Takuya tuvo un problema al forjar una herramienta maldita. Eso es todo. No hay de qué preocuparse, vuelve a tus tareas. No dejes que nadie más se acerque. La forja ha estado inestable. Podría ser peligrosa para quienes no estén familiarizados con la situación. Su voz era firme y autoritaria. Pero para quienes sabían más, fue una excusa. Todo el mundo podía decirlo. Si realmente se trataba de forjar una herramienta maldita, entonces ¿por qué el joven maestro Satoshi fue el que salió ileso, mientras que el maestro Takuya tuvo que ser protegido por Satoru? ¿Le pasó algo al joven maestro Satoshi? Podría ser que el gemelo inútil en realidad no sea inútil en absoluto. El pensamiento cruzó por sus mentes, pero rápidamente lo descartaron. Dentro del clan rojo, las palabras del jefe y del jefe adjunto eran absolutas. Si el anciano hubiera decidido que no se debía hablar de ese asunto, luego se llevarían este secreto a la tumba. Bajo su mando, los hechiceros reunidos se dispersaron rápidamente. Y pronto, a unos cientos de metros de la forja, solo quedaron Satoshi y los demás. Capítulo 15. El rango de Sode no Shirayuki. Yo estableceré mis propios estándares. El anciano y Satoru descendieron del cielo. En cuanto aterrizaron, Satoru desactivó a Ilimitado y liberó a Shunichi y Takuya. Satoshi, ¿forjaste tú mismo este Sode no Shirayuki? El rostro de Satoru estaba lleno de curiosidad mientras caminaba hacia su hermano menor. Se dio cuenta de que, a pesar de estar juntos durante 6 años, no entendía realmente a Satoshi. Durante mucho tiempo, cargó con la culpa por lo ocurrido en el útero, culpándose por la falta de energía maldita de Satoshi. Siempre había querido encontrar la manera de restaurar sus habilidades, para convertirlo en un hechicero como él. Pero ahora, se sorprendió al descubrir que el talento de su hermano menor no era menor que el suyo. Aunque Satoshi no podía usar Jujutsu, las herramientas malditas que forjó tenían un poder comparable al de un hechicero. A los ojos de Satoru, cuando Satoshi manejaba Sode no Shirayuki, ¿no era esencialmente un hechicero con el poder del hielo? Y más que eso, su técnica era completamente única. Sí, lo creé en un momento de inspiración. Satoshi asintió, levantando la Sode no Shirayuki y dándole un ligero golpe. Conforme la espada se movía, su prístina forma blanca se desvanecía gradualmente, recuperando la apariencia de una Sauchi. Pero yo no lo llamo herramienta maldita, lo llamo Zanpakuto. ¿Zanpakuto? Satoru no comprendió del todo el significado detrás del nombre, pero podía decir claramente que Satoshi había establecido un camino completamente nuevo dentro del mundo de Cursed Tools. Es difícil de creer.
Dado que Sode no Shirayuki pudo derrotar el grito de cigarra de Shunichi, ¿significa que ya está al nivel de una herramienta maldita de grado 1? Satoru evaluaba constantemente la fuerza de Satoshi. Sentía genuina curiosidad. ¿Quién era más fuerte? ¿Él, el hechicero nacido con los 6 ojos? ¿O Satoshi, el forjador de herramientas malditas, que también poseía los 6 ojos? Para los extraños, era obvio que Satoru era más fuerte. Pero el propio Satoru, que aún no había alcanzado su máximo potencial, no estaba tan seguro de tener la ventaja contra Sode no Shirayuki. Supongo que se podría decir eso. Satoshi no estaba completamente seguro de cómo categorizar un Zanpakuto. En la sociedad de almas, Sode no Shirayuki podría no estar entre las Zanpakuto más fuertes, pero como la más hermosa, aún tenía un estatus especial. Decir que era equivalente a una herramienta maldita de grado 1 no sería inexacto. Pero a los ojos de Satoshi, Sode no Shirayuki estaba en algún lugar entre el grado 1 y el grado especial. Después de todo, para un segador de almas, una Zanpakuto era prácticamente una extensión de su existencia. Sin ella, la mayoría ni siquiera podía luchar. Simplemente clasificar a Sode no Shirayuki como una herramienta maldita de grado 1, parecía injusto. Con ese pensamiento, los labios de Satoshi se curvaron en una ligera sonrisa mientras le susurraba a Satoru. Mi Zanpakuto no necesita ser clasificada según los estándares del mundo del Jujutsu. Cada Zanpakuto que forje será única. Sode no Shirayuki es Sode no Shirayuki, su fuerza depende enteramente de la fuerza de su portador. Satoshi le dio una palmadita a Satoru en el hombro, envainó su Asauchi y se giró para mirar a Gojo Shunichi, que estaba de pie en silencio cerca. Tío Shunichi, creo que gané esta apuesta, ¿no? Su voz era tranquila, pero atrajo la atención de todos. El anciano y Satoru, que habían estado presentes desde el principio, entendieron los términos de la apuesta entre Shunichi y Satoshi. La expresión de Shunichi se oscureció, pero no lo negó. Sin decir palabra, miró el grito de cigarra que tenía en la mano, luego lo guardó silenciosamente en su cintura y caminó hacia Takuya. Maestro Takuya, me he excedido hoy. Por favor, perdone mi comportamiento. Shunichi se arrodilló en el suelo frío, presionando su frente contra el suelo en una profunda reverencia dojeza. De ahora en adelante, donde quiera que estés, mantendré mi distancia, tal como deseaba el joven maestro Satoshi. En cuanto Shunichi terminó de hablar, la imponente cascada de hielo de la forja se hizo añicos. La escarcha se disipó en el aire, desapareciendo sin dejar rastro. Takuya observó a Shunichi por un largo momento antes de negar con la cabeza. No necesito que me evites. Lo que necesito es que le muestres el debido respeto a Satoshi. También posee los 6 ojos. Es el hermano menor de Satoru y descendiente directo del clan Gojo. Esta vez, Takuya dejó explícitamente clara la postura de la facción de la maldición gemela frente al líder del clan. Antes, habían descartado a Satoshi como un niño impotente, alguien que debería aceptar su destino y vivir una vida tranquila y ordinaria. Pero después de hoy, fueron testigos de primera mano de su extraordinario talento. Sería inaceptable simplemente dejarlo de lado ahora. Shunichi guardó silencio. Su mirada oscilaba entre Satoru y Satoshi, observándolos con atención. Y entonces, por primera vez, se dio cuenta de algo. A pesar de todo, a pesar de la llamada maldición de los gemelos, los dos siempre habían sido cercanos. Incluso ahora, su vínculo permanece completamente inquebrantable. 2 niños idénticos, de pie uno al lado del otro. Si uno no miraba con atención, era imposible distinguir quién era Gojo Satoru y quién era Gojo Satoshi. Nos habíamos equivocado desde el principio. Nuestro prejuicio contra Satoshi había sido completamente erróneo. Los 6 ojos son los salvadores del clan Gojo. Gojo Satoru posee los 6 ojos. Gojo Satoshi también posee los 6 ojos. ¿Cómo podría la gente común como nosotros atreverse a juzgar si un par de 6 ojos es real o falso? Por primera vez, Gojo Shunichi comenzó a dudar de la teoría de la maldición gemela. Entre los hechiceros comunes, los gemelos eran considerados un mal augurio. Pero cuando se trataba de los sagrados 6 ojos, ¿seguía siendo una maldición? Si realmente fuera una maldición, entonces ¿por qué los 6 ojos se manifestarían en ambos? La mirada de Shunichi permaneció fija en Satoshi. Un niño sin energía maldita, pero capaz de forjar armas tan poderosas como las técnicas de un hechicero.
Quizás. Takuya tenía razón. El futuro del clan Gojo no dependía únicamente de los hombros de Satoru. Gojo Satoshi también sería parte de ese futuro. Shunichi bajó lentamente al suelo y se arrodilló ante Satoshi. Presionó su frente contra el suelo y habló en voz alta y firme. Joven maestro Satoshi, fui arrogante. Juzgué la existencia de los 6 ojos con prejuicios y me cegué por mis creencias sobre la maldición de los gemelos. Pero hoy he visto tu talento. En el futuro, tú y el maestro Satoru, sin duda, alcanzarán la cima del mundo del Jujutsu. Por mis faltas de respeto pasadas, estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.